La primera vez que mi esposo me golpeó, me disculpé. No en el momento, no mientras la marca roja florecía en mi mejilla como una rosa abriéndose en cámara lenta. Eso vino después, tras las bolsas de hielo y la excusa cuidadosamente elaborada que le di a los vecinos sobre haberme golpeado con una puerta. La disculpa ocurrió a las 3 de la mañana cuando lo encontré sentado solo en la cocina, sus anchos hombros hundidos con un peso que confundí con remordimiento. Lo abracé por detrás y susurré: «Perdón por haberte hecho enojar tanto». No me corrigió. Solo asintió y se sirvió otro vaso de whisky, y en ese momento, le entregué un permiso que nunca pidió y que nunca olvidó. Eso fue hace 7 años. 7 años aprendiendo a caminar más suave, hablar más bajo, hacerme más pequeña en cada dimensión posible. 7 años explicando a mis amigos por qué no podía hacer planes para cenar, por qué había dejado de usar blusas sin mangas, por qué la mujer que una vez corrió maratones ahora tenía problemas con las escaleras. Me volví fluida en el lenguaje de la justificación. Cuando mi madre cuestionaba por qué nunca la visitábamos, daba una disertación de 30 minutos sobre el horario laboral de Daniel, su jefe difícil, la presión que tenía. Cuando mi hermana notaba el moretón en mi muñeca, tenía lista una historia sobre nuestro nuevo cachorro, aunque nunca hemos tenido perro. Expliqué y expliqué y expliqué, construyendo catedrales de explicación alrededor de los espacios vacíos donde solía vivir mi verdad. Las interrupciones comenzaron pequeñas, como la mayoría de las cosas que te destruyen. Daniel me cortaba a mitad de frase para corregir un detalle menor, o hablaba encima de mí cuando contaba una historia con amigos. Aprendí a dejar de hablar cuando él empezaba, a desvanecerme en el fondo como una fotografía dejada demasiado tiempo al sol. Mi terapeuta de entonces me decía que debía afirmarme más, usar frases con «yo siento», establecer límites. Lo intenté exactamente una vez. Esperé hasta la cena, ensayé mis líneas mientras revolvía la pasta, y cuando Daniel me interrumpió por tercera vez esa noche, dije: «Me siento frustrada cuando no me dejas terminar mis pensamientos». Él se rió. En realidad se rió, un ladrido agudo de diversión que cortó más profundo que cualquier insulto. Luego se inclinó sobre la mesa y dijo: «¿Te sientes frustrada? ¿Quieres hablar de sentimientos? Hablemos de cómo gastaste $200 en comestibles esta semana cuando sabes que estamos tratando de ahorrar dinero. Hablemos de cómo la cena está quemada. Otra vez. Hablemos de cómo tengo que cargar con todo este matrimonio mientras tú flotas haciendo la casita». Cuando terminó, me estaba disculpando por los comestibles, la cena, mis estúpidos sentimientos, mi propia existencia. Nunca volví a intentar ese enfoque. El momento en que finalmente entendí llegó un martes por la tarde, mundano como la muerte. Estaba al teléfono con mi hermana Elena, algo que solo hacía cuando Daniel estaba en el trabajo, cuando dijo algo que detuvo mi corazón. «Sabes», dijo casualmente, «no he escuchado tu voz real en años. Hablas como alguien leyendo líneas de un guión que otra persona escribió». Abrí la boca para defenderme, para explicar lo de la sensibilidad de Daniel, sobre cómo el matrimonio requería compromiso, sobre cómo ella simplemente no entendía. Pero las palabras no salieron. Por primera vez en 7 años, me senté en silencio en mi lado del teléfono, y en ese silencio, escuché todo lo que me había estado negando a escuchar. Escuché a mi madre preguntando por qué nunca la visitaba. Escuché a mis amigos renunciando a invitarme. Escuché mi propia voz, pequeña y apologética, explicando mi desaparición de mi propia vida. Y debajo de todo eso, escuché algo más. El sonido de una línea que había dibujado hace tanto tiempo que había olvidado que existía, una línea que Daniel había cruzado hace años mientras yo estaba allí, cinta métrica en mano, lista para dibujar una nueva más atrás. Dejé de explicar ese día. No dramáticamente, no con ningún anuncio o declaración. Simplemente paré. Cuando Daniel llegó a casa y preguntó por qué la cena no estaba lista, dije: «Decidí no cocinar». Esperó más, la explicación, la disculpa, la justificación. No le di nada. El silencio se extendió entre nosotros como un cable tensado. Lo intentó de nuevo. «¿Qué quieres decir con que decidiste no cocinar? ¿Qué se supone que debo comer?». Lo miré, realmente lo miré, por lo que sentí que era la primera vez en años. Vi la confianza que siempre me había intimidado,
la certeza que había confundido con fortaleza. Pero debajo, vi algo más. Una pequeñez. Una necesidad. Él necesitaba que yo explicara porque mis explicaciones eran su permiso. Sin ellas, era solo un hombre parado en una cocina, hambriento y confundido. La siguiente vez que levantó la mano, no me estremecí. No me disculpé. No expliqué. Me quedé perfectamente quieta y observé su cara cambiar mientras mi silencio hacía su trabajo. Su mano flotó en el aire entre nosotros, y en ese momento congelado, lo vi darse cuenta de que había perdido algo. No a mí. Yo me había ido hacía años. Había perdido a la mujer que se disculpaba, la mujer que explicaba, la mujer que se hacía lo suficientemente pequeña para que él se sintiera grande. Esa mujer nunca volvería. Me fui un jueves por la mañana mientras Daniel estaba en el trabajo. Tomé solo lo que cabía en una maleta y una mochila pequeña. Ni nota, ni explicación, ni oportunidad para que me discutiera de vuelta a mi pequeñez. Elena me recogió en una cafetería a 3 cuadras de la casa que compartí con él durante 8 años. Cuando me abrazó, sentí su sorpresa ante lo sólida que me había vuelto. La mujer que salió de ese auto había pasado 7 años encogiéndose, pero la mujer que entró había estado creciendo todo el tiempo, invisible y silenciosa, esperando permiso para existir. Eso fue hace 6 meses. Hoy, estaba sentada en una sala de juntas con mi abogada de divorcios, una mujer de mirada aguda llamada Patricia que nunca se explica 2 veces. Estábamos discutiendo la custodia de cosas que ya no me importaban cuando mi teléfono zumbó. Un texto de un número desconocido. Ahora, entiendo. Lo siento. Por favor, vuelve a casa. Miré la pantalla por un largo momento, sintiendo el tirón de la explicación, el viejo y familiar impulso de justificar, responder, hacerme entender. Luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa y miré a Patricia. ¿Decías? Pregunté. Ella sonrió, y en esa sonrisa vi reconocimiento. Sabía lo que acababa de hacer. Lo sabía porque ella misma lo había hecho, probablemente cientos de veces, probablemente en esta misma sala. Decía, respondió, que vas a estar perfectamente bien. Visité a mi madre el fin de semana pasado. Preguntó sobre el divorcio, su voz cuidadosa, caminando de puntillas alrededor de heridas que no podía ver. Dije, está sucediendo. Esperó más, la explicación a la que se había acostumbrado durante décadas de nuestra relación. Bebí mi té y observé los pájaros en su comedero. Después de un largo silencio, dijo, qué bien por ti. No preguntando, no indagando, no exigiendo los detalles que siempre me había extraído como dientes. Solo reconocimiento. Solo respeto. Solo la simple aceptación de mi respuesta como suficiente. Manejando a casa, pasé junto al cementerio donde enterramos a mi abuela el otoño pasado, y pensé en todas las mujeres de mi familia que se habían disculpado a lo largo de sus vidas. Mi abuela que justificaba la bebida de mi abuelo. Mi madre que pasó 20 años justificando las ausencias de mi padre. Mi hermana que todavía se sorprende sobreexplicando cada elección a un esposo que nunca pregunta. Pensé en la herencia que transmitimos como reliquias, el lenguaje de la disminución que enseñamos a nuestras hijas sin decir una palabra. Y entendí algo que nunca había entendido antes. El respeto no es algo que exijas de los demás. Es algo que te niegas a negociar contigo misma. Es la línea que dejas de volver a dibujar. Es la explicación que dejas de dar. Es el silencio que aprendes a habitar hasta que la otra persona lo llena con algo real o se aleja para siempre. Me estacioné en mi entrada ahora, y me senté en el auto viendo el atardecer pintar mi nuevo hogar en tonos de oro y rosa. Mi teléfono zumbó una última vez. Otro texto de ese número desconocido, desesperado ahora, suplicante. Pasaré el resto de mi vida arreglando esto. Solo dame 5 minutos. Solo déjame explicar. Pensé en la mujer que habría respondido, que habría creído que su explicación podía deshacer años de su propia disminución, que habría cambiado su silencio duramente ganado por una oportunidad más de ser entendida por alguien que nunca realmente escuchó. Luego borré el mensaje, salí del auto y entré a mi casa. La puerta se cerró detrás de mí con un sonido que no fue del todo un clic, ni del todo un portazo.
Solo el sonido quieto y final de una mujer eligiéndose a sí misma. Solo el sonido de las explicaciones terminando. Solo el sonido del silencio finalmente significando algo más que miedo. Me quedé en mi entrada, en mi casa, en mi vida, y escuché la ausencia de su voz, la ausencia de mis propias disculpas, la ausencia de todo lo que había pasado 7 años tratando de ganar y 7 meses aprendiendo a darme a mí misma. Y por primera vez en tanto tiempo como podía recordar, el silencio no estaba vacío. Estaba lleno. Estaba lleno de mí.